Por favor, tío Apache, no me abandones como los demás, suplicó la pequeña con la voz entrecortada, aferrada a la manga del guerrero Apache. Sus ojos reflejaban el dolor de 1000 rechazos anteriores. Cuando Nantán vio en aquella mirada infantil el mismo abandono que él había sentido al perder a su pueblo, algo se quebró en su pecho endurecido por la guerra. Lo que decidió en ese instante cambiaría sus destinos para siempre. El sol del desierto. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El sol del desierto se alzaba como un ojo sanguinolento sobre las ruinas humeantes de la caravana. Takuna caminó entre los restos carbonizados con pasos lentos, cada pisada levantando pequeñas nubes de ceniza que el viento matutino dispersaba hacia el horizonte infinito. Sus manos, curtidas por años de supervivencia solitaria, temblaron ligeramente al reconocer entre los escombros un muñeco de trapo medio quemado. Lo levantó con cuidado, como quien recoge los fragmentos de un mundo perdido. El muñeco tenía un vestidito bordado con flores amarillas, ahora ennegrecidas por el fuego. Un ojo de botón colgaba de un hilo, mirando acusadoramente al cielo despiadado. Takuna lo apretó contra su pecho por un momento, recordando otros muñecos, otras niñas, otras vidas truncadas por la violencia sin sentido. Hacía 3 lunas que vagaba solo por estas tierras áridas entre Chihuahua y el sur del Nuevo México. 3 lunas desde que el fuego devoró su aldea, desde que las balas de los cazadores de recompensas silenciaron para siempre las risas de los niños apaches. Su hermana menor, Flor de Manzano, había muerto aferrada a su muñeca de maíz. Sus últimas palabras un susurro. ¿Por qué nos odian tanto, hermano? No había tenido respuesta entonces. No la tenía ahora. Un sonido débil, apenas perceptible entre el crepitar de las maderas aún calientes, lo hizo detenerse. Era como el maullido de un gato herido, pero había algo distinto en ese quejido, algo terriblemente humano. Takuna se quedó inmóvil, cada músculo tenso. Conocía las trampas de los cazadores de recompensas, cómo a veces dejaban heridos como cebo para atraer a otros apaches. Pero este sonido era demasiado débil, demasiado auténtico para ser una trampa. Se acercó a una carreta volcada con el sigilo de un puma, sus mocasines sin hacer ruido sobre la tierra quemada. El olor a muerte era denso aquí, mezclado con el humo acre y el hierro de la sangre derramada. Vio cuerpos esparcidos como muñecas rotas, una mujer con su rebozo aún aferrado en la mano rígida, un hombre boca abajo con la espalda acribillada, un anciano con los ojos abiertos mirando eternamente al cielo. Pero había otro aroma también, tenue como un suspiro, el olor dulzón del miedo infantil mezclado con enfermedad. Apartó con cuidado una tabla chamuscada y la vio. La niña estaba acurrucada en un espacio imposiblemente pequeño, formado por el vuelco del carromato y un baúl de madera que había creado una suerte de cueva. Su posición era la de un animalito herido que ha encontrado el último refugio antes de morir. El vestido de algodón que llevaba había sido blanco alguna vez. Ahora era un mapa de hollín, sangre seca y tierra. Sus pies descalzos mostraban cortes profundos, algunos frescos, otros de días atrás. Las plantas estaban en carne viva, como si hubiera caminado sobre brasas, pero fueron sus ojos los que detuvieron el corazón del apache por un instante. Enormes en su carita demacrada, del color del barro después de la lluvia, lo miraban con una mezcla de terror absoluto y una súplica tan desesperada que parecía arrancarle el alma. Eran los ojos de alguien que ha visto demasiado, que ha perdido toda esperanza, pero que aún así, por algún milagro cruel del instinto de supervivencia, sigue aferrándose a la vida. La niña abrió la boca, pero no salió sonido. Sus labios,
agrietados y sangrantes, se movieron formando palabras mudas. Takuna vio el esfuerzo sobrehumano que hacía para hablar, cómo su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales y dolorosas. ¡No! Finalmente logró articular y fue como si esa única sílaba le costara años de vida. «No me abandones». Una tos la interrumpió, sacudiendo su cuerpo frágil. Takuna vio con horror cómo pequeñas gotas de sangre salpicaban sus labios. La enfermedad de los pulmones la había visto antes. Como los otros. Terminó la niña en un susurro roto, y en esas 3 palabras había un universo de dolor. Takuna permaneció inmóvil, evaluando. La niña no podía tener más de 8 inviernos, tal vez menos. Su cuerpo mostraba signos de desnutrición crónica bajo la suciedad y los moretones recientes. La forma en que respiraba, con ese silbido húmedo característico, le decía que sufría desde hacía tiempo. Esta no era una enfermedad nueva causada por el ataque. El guerrero apache miró alrededor. Los cuerpos esparcidos contaban una historia clara. La caravana había sido atacada al amanecer, cuando las familias aún dormían. Los agresores habían sido metódicos, ejecutando a los adultos primero, saqueando después. Pero esta niña, ¿dónde está tu familia?, preguntó en español, su voz ronca por meses de silencio. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas que no cayeron, como si hasta llorar requiriera más fuerza de la que poseía. Señaló débilmente hacia el horizonte, donde las huellas de la caravana superviviente aún se podían distinguir en la tierra seca. Se fueron. Cada palabra era una batalla. Papá dijo que era un peso, que no podía correr suficiente, rápido. Otra tos, más violenta. Esta vez la sangre fue más abundante, tiñendo de rojo sus labios pálidos. Takuna sintió algo quebrarse dentro de su pecho, algo que había mantenido cuidadosamente congelado desde aquella noche de fuego y muerte. «Mamá lloró», continuó la niña, sus ojos perdidos en algún punto más allá del apache, reviviendo el horror. Pero no discutió. «Me dejaron aquí. Dijeron que, aunque volverían...» Su voz se apagó. Ambos sabían que nadie volvería. En el desierto, abandonar a un enfermo era una sentencia de muerte. Era la ley cruel de la supervivencia. «¿Cómo te llamas?», preguntó Takuna. Aunque una parte de él gritaba que no se involucrara, que siguiera su camino, los débiles morían. Era la naturaleza. «Ana», respondió ella, y el nombre flotó entre ellos como una ironía amarga. Una pequeña luz a punto de extinguirse en la oscuridad infinita del desierto. El sol subía implacable y pronto convertiría la planicie en un horno. Los buitres ya comenzaban a circular en lo alto, pacientes mensajeros de la muerte. Takuna sabía lo que significaba llevar a esta criatura consigo. Una niña mexicana viajando con un apache solitario sería como llevar una tea encendida en una pradera seca. Atraería miradas, preguntas, peligros. Además, la niña estaba claramente moribunda. Sus propios conocimientos de medicina le decían que probablemente no sobreviviría más de unos días. Sería más misericordioso dejarla aquí, dejar que el desierto reclamara rápidamente lo que le pertenecía. Pero entonces Ana extendió una manita temblorosa hacia él. Sus deditos, delgados como ramitas, se aferraron a la manga de su camisa de gamuza con una fuerza sorprendente. No era la fuerza física, era la fuerza de la desesperación absoluta, del náufrago que se aferra al último madero flotante. «Por favor», susurró, y en sus ojos Takuna vio reflejado algo que reconoció con dolor. El mismo abandono que él había sentido cuando encontró a su pueblo masacrado, cuando se dio cuenta de que era el último, el que había sido dejado atrás por el destino cruel. «Por favor», repitió Ana, y una lágrima solitaria finalmente encontró fuerzas para rodar por su mejilla sucia.
No quiero morir sola. Esas 4 palabras fueron como flechas clavándose en el corazón blindado de Takuna. Recordó a su hermana Flor de Manzano cómo había muerto en sus brazos preguntando por qué los odiaban tanto. Recordó a su madre cantando canciones de cuna mientras las balas silbaban afuera. Recordó a todos los que había perdido y no había podido salvar. No podía salvarlos a ellos, pero tal vez. Se agachó lentamente, consciente de no asustar más a la niña. De cerca pudo ver más detalles desgarradores. Las marcas de dedos en sus brazos, donde alguien, probablemente su padre, la había agarrado con demasiada fuerza. Los labios partidos no solo por la sed, sino por golpes. Esta niña había conocido la crueldad mucho antes del ataque. «Voy a levantarte», dijo suavemente, usando el mismo tono que usaba con los potros salvajes. «Puede que duela». Ana asintió débilmente, preparándose. Cuando Takuna deslizó sus brazos bajo su pequeño cuerpo, ella contuvo un grito de dolor. Pesaba menos que un fardo de leña seca, sus huesos de pajarito sobresaliendo bajo la piel pálida. Al levantarla, Takuna sintió cada costilla, cada vértebra. Era como sostener a un pájaro herido. Ana se acurrucó contra su pecho con la confianza absoluta de quien no tiene más opciones que confiar. Su cabecita encontró el hueco entre su hombro y su cuello, y allí se quedó, su respiración entrecortada haciendo un pequeño silbido que a Takuna se le clavó en el alma como una espina de nopal. «Hueles a salvia», murmuró la niña sorprendiéndolo. «Mi abuela olía a salvia». Takuna comenzó a caminar, alejándose de la carnicería, adentrándose en el desierto infinito. Con cada paso sentía el peso de su decisión. No era solo el peso físico de la niña, casi insignificante. Era el peso de elegir la compasión sobre la supervivencia, la humanidad sobre la lógica cruel del desierto. «Takuna», dijo después de un rato de caminar en silencio. «Tu nombre. Me llamo Takuna». «Takuna», repitió ella saboreando la palabra. «¿Qué significa?» «Portavoz», respondió él. «El que habla por los que no tienen voz». Ana levantó la cabeza con esfuerzo para mirarlo y por primera vez desde que la encontró, algo parecido a una sonrisa tocó sus labios ensangrentados. «Entonces, tu nombre es perfecto», susurró, «porque yo ya casi no tengo voz, pero tú puedes hablar por mí». Y en ese momento, bajo el sol despiadado del desierto, entre la muerte y la desolación, Takuna supo que su vida solitaria había terminado. Para bien o para mal, ya no estaba solo. Tenía a alguien por quien hablar, alguien a quien proteger, alguien que le recordaba que incluso en el corazón más endurecido por la pérdida, aún podía